Muy buenas tardes en Cristo Jesús a cada uno de ustedes. Gracias por volver a estar aquí conmigo, con sus compañeros para terminar nuestro estudio de este curso, la Biblia en el principio. Y voy a silenciar los micrófonos de todo, nada más para evitar un poco de sonido en el fondo, pero con toda confianza. Pueden ustedes prender los micrófonos cuando deseen aportar. Entonces, gracias por estar aquí para la última lección, lección 8. Isaac bendice a Jacob. Vamos a estudiar juntos Génesis 27, 1 a 29. Y al estudiar esta parte de la Biblia, nos va a ayudar a pensar en la gracia y la misericordia de Dios y cómo en su gracia, en su misericordia, Él llama a personas a ser salvas. Y Él elige a salvar a personas. Sabemos desde la Biblia que Dios no elige condenar a personas. Si una persona es condenada, es por su falta de fe, por su rechazo de Dios, por su rechazo del perdón. Pero si alguien es salvo, es solamente por la gracia de Dios. Dios merece todo el crédito. Y esto lo vamos a ver aquí en Génesis 27, 1 a 29. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué el hijo menor? ¿Por qué él recibió tantas bendiciones? La única respuesta es por la gracia de Dios. Y el Nuevo Testamento también afirma esto y vamos a ver esto en Romanos, en la última parte de nuestra clase. Entonces aquí tenemos el plan para nuestra tarde. Estudiar juntos Génesis 27, 1 a 29 y cerrar la clase hablando un poco sobre esta enseñanza, esta doctrina de la elección, como Dios elige a salvar a ciertas personas por su gracia. Vamos a seguir con nuestra oración. Entonces oremos. Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia no los rechazaste y tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad eres un Dios de amor. Que el mundo vea tu amor en nosotros. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con el paso de considerar y después consolidar para el texto ante nosotros hoy. Pero antes, ¿puede alguien decirme cómo el pastor Jorge Briones nos captó la atención antes de que escuchamos el texto para hoy? En el video, el pastor Jorge Briones, él hizo algo para tratar de captar la atención y después escuchamos Génesis 27, 1 a 29. Y ya que ustedes están por iniciar sus proyectos finales y van a estar pensando en cómo captar la atención para Génesis 37, quisiera nada más ver cómo lo hizo el pastor Jorge Briones. Sí, Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor, sí me gustaría responder esta pregunta, que es muy sencilla, es muy simple. Él utilizó a dos niños, los cuales eran gemelos, y contó pues una pequeña introducción sobre los mismos. Eso fue lo que utilizó para llamar la atención. Exactamente. Algo muy sencillo, creando una puente para entrar en materia, para iniciar el estudio antes de escuchar el texto, hablando de los gemelos. Muy bien, excelente. Entonces, avancemos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién tenemos aquí?
Sí, Blanca, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Cuéntenos. pastor. Los personajes son Jacob, Isaac, Esaú y la madre de ellos, ¿no? Muy bien, Rebeca. sí. Sí, no debemos olvidarnos de la madre, ¿cierto? Ella tenía un Mío. papel Pues integral sí, en la porque ella fue historia. la que animó al hijo para que engañara a Isaac. Sí, exactamente, Rebeca, ¿cierto? Rebeca. Muy bien. ¿Y cuáles Faltó son algo los muy objetos importante. que tenemos en la historia? ¿Cuáles son los Eh, objetos? Perdón, pastor. Sí, Juan, adelante, Juan. Faltó al primero y al que no debemos olvidar. Es Dios, en primer lugar, enseguida Isaac, Rebeca, Esaú y Job. Muy bien, sí. En primer término, Dios. Sí, él siempre está, ¿cierto? Él está ahí en la historia. Muy bien. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? Ok. Es la choza donde se encontraba Isaac y la ropa la ropa que vestían, pues. El campo, la hierba y los árboles, las flechas y el arco que portaba Esaú y los animales que sirvieron de alimento para Isaac. Muy bien, excelente. Vemos algunos objetos muy interesantes que también tienen un rol importante en la historia, como usted mencionó, la piel de los cabritos, el guisado, el pan. Muy bien, excelente. ¿Y dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió esta historia? Sí, Jenny, adelante. Yo anoté que no sabemos según el texto que leímos. Sí, no sabemos, nada más en las tiendas de Isaac y podemos visualizar también el campo, como Juan mencionó, porque ah, Esaú fue al campo para cazar. Entonces, el campo, pero no sabemos exactamente la región. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? Y también no sabemos exactamente qué. Sí, Blanca, adelante. Pues no sabemos, pero cuando Isaac estaba viejito ya, ¿no? Sí, y es interesante también porque, pues, incluso al ver las fotos, los dibujos que tengo aquí en la pantalla, y típicamente al escuchar esta historia, pensamos en Esaú y Jacob como jóvenes, ¿cierto? Porque podemos visualizar a Esaú yendo para cazar y Jacob vistiéndose para engañar a su papá, pero Isaac ya está muy grande y de la tercera edad y casi ciego, y Esaú y Jacob ya tienen entre 73 y 77 años. Entonces, ellos no son necesariamente jóvenes, no son jóvenes tampoco. Muy bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Jenny, adelante. Anoté que Isaac quiere entregar su bendición a su hijo mayor, Esaú, y su esposa quiere que sea para Jacob. Y bueno, que son gemelos y hay favoritismo entre o de parte de los papás. Y también anoté algo, si me permite, pastor, que leí en el capítulo anterior, termina el capítulo anterior diciendo que estas dos mujeres le causaron, o perdón, las dos esposas de Esaú causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Sí, vemos una familia con problemas, ¿cierto? Y podemos identificar problemas dentro de nuestras propias familias también. Y vemos que muchas veces puede haber problemas por el favoritismo, ¿cierto? Como Jenny mencionó, el favoritismo en la casa, en el hogar, en la familia de Isaac y Rebeca.
Y sí, y es interesante que tenemos una promesa por la parte de Dios, que el mayor iba a servir el menor. Vamos a volver a este tema, como, vemos el engaño, pero también hay esta promesa de Dios y está bien si el engaño, está bien el engaño si conduce a la voluntad de Dios. Vamos a volver a tocar este tema pronto. Sí. Pero sí, sobre Pastor. todo vemos ese problema, el favoritismo. Sí. Sí, Juan, adelante. Sí, mire, el problema que yo detecté en esta historia fue que Isaac, bueno, la bendición para Esaú, ese fue el principal problema, la bendición para Esaú, en segundo término, la casa del animal, en tercer término, el espionaje de Rebeca y su intromisión. El cuarto lo puse como la suplantación de Job por su hermano. Ese es otro problema también. El otro problema fue las peleas en el vientre de los gemelos y por último, el sufrimiento que le provocaba a Rebeca, esas peleas. Gracias por mencionar este último, el sufrimiento de Rebeca. Y podríamos como resumir como problemas familiares, o resumir la mayoría de los problemas aquí como problemas que tienen que ver con las relaciones familiares. El Claro. favoritismo, el engaño, sí, ¿qué piensan ustedes? Pues con relación al engaño, a la intromisión, a la complicidad, a pues relativamente esos temas, lo que es el engaño, la intromisión, la complicidad para hacer daño, pues son bien comunes todavía son bien comunes en la vida actual que tenemos, que han existido desde los tiempos, como lo relata la historia, desde tiempos muy antiguos, pues no se ha podido quitar eso, pastor, y provocan muchos problemas en las familias, homicidios, suicidios, separaciones, pues todo lo malo, todo lo que trae el demonio, ¿sí? La destrucción de las familias, pastor, una sola palabra, la destrucción de las familias. Sí, la destrucción de las familias. Y a veces yo pienso en, ¿por qué el diablo quiere atacar tanto a la familia? Porque muchas veces es por medio de la familia que la fe puede ser trasladada a personas, como los padres pueden compartir su fe con sus hijos, los abuelos con sus nietos. La familia es una institución que nuestro Señor puede utilizar para difundir su verdad, ¿cierto? Y por eso el diablo quiere atacar a esta institución. Sí, damos la palabra a Salvador. Adelante. Sí, muchas gracias. El problema que yo vi fue la violación al noveno mandamiento sobre la codicia, que en todo momento estuvo ahí la codicia. Y viendo el comentario del catecismo de Lutero, miraba a su comentario que de esto es de lo que nos habla sobre la historia de, ¿verdad? Muy parecida a lo que está pasando aquí con Esaú y su hermano, que dice Lutero que no debemos que no tratemos ni debemos de quitar o robar con astucia la herencia de nuestro prójimo. Y creo que pues, no nomás era de Esaú no nomás era el prójimo de Jacob, sino que era su hermano y él robó algo que no le pertenecía. Excelente. Muchas gracias por compartir con nosotros esta conexión con el
noveno mandamiento y también su explicación, que no solo no debemos codiciar lo que no es nuestro, sino deberíamos tratar de proteger lo que pertenece a nuestro prójimo. Excelente identificación de un problema aquí. También nos hace pensar en la segunda pregunta de consolidar los pecados que necesitamos confesar. ¿Y cuáles son los eventos que ocurrieron? Y Juan Gonzalo ya nos contó unos puntos claves cuando estuvo compartiendo un poco sobre los problemas que él identificó. ¿Alguien más desea darnos como un resumen breve de los eventos claves que sucedieron en la historia? ¿Puede alguien contarnos en sus propias palabras qué sucedió aquí? Capítulo 27. Jacob recibe la bendición de Isaac. Sí, Salvador, adelante. Muchas gracias. Pues vemos en esta historia a Isaac ya envejeciendo, ¿verdad? Y como nos dice la misma Biblia, pues quería darle la bendición a su hijo amado. No me refiero a que a Jacob no lo amara, pero creo que siempre va a haber como un cariño más hacia un hijo. Y pues no fue el caso, no, el caso de Isaac no fue diferente, ¿verdad? Entonces él, como era, quería darle la bendición a su primo, a su, no sé si se diga primogénito Sí, o a su sí, hijo mayor, sí. le quería dar esta bendición por ser el mayor, ¿verdad? Ah, y me imagino yo que pues esta, la esposa, igual que el padre no es que uno amara más a uno y el otro no lo amara, sino que pues, ahora una vez me decía mi hermano, es que al pequeño es el consentido de la mamá porque es el más indefenso, ¿verdad? Riéndose de mí. Pero vemos que la mamá, pues a lo mejor pudo sentir como, ¿por qué se lo das a él y no a Jacob? Esta indiferencia a veces que también sucede en las familias, cuando hay demasiados hijos. Entonces, pues esto es lo que está ocurriendo en esta historia, un problema no nomás entre padre y madre, sino entre hermanos, que sin darse cuenta a lo mejor inconscientemente los padres formaron parte de este problema entre los hermanos, que existiera la codicia. Muchas gracias. Sí, y interesante como los problemas que podemos enfrentar hoy en día no son problemas necesariamente nuevos, pensando en, es que eres el bebé de la familia y como a veces los bebés pueden recibir más atención y a veces no pasa nada, no hay problema, pero a veces puede conducir a otros problemas, peleas pequeñas. Muchas gracias, Salvador, por contarnos también un resumen de los eventos que sucedieron. Y el problema que identificamos, mayormente el problema del favoritismo, se resuelve y la respuesta es no. Por lo menos este problema del favoritismo dentro de la familia, pero Dios obra para el bien de los suyos y su salvación, aún en medio de una situación triste. Y esto lo vamos a ver a través de las páginas de las Sagradas Escrituras, que a veces puede haber un problema específico que no necesariamente se resuelve, pero Dios todavía está obrando y Él nos ha prometido que puede usar hasta las cosas malas
para bendecirnos y para llevar a cabo su voluntad. Es triste porque Jacob se tiene que ir y ahí empieza una familia que se llegará a ser 12 tribus. Entonces aquí vemos el inicio de mucha división y vamos a ver, ustedes van a ver en sus otros cursos en Academia Cristo mientras van estudiando el Antiguo Testamento que a partir de hoy va a haber divisiones y desacuerdos en el Antiguo Testamento y dentro del pueblo de Dios, pero Dios todavía está obrando. Muchas gracias por la participación. Ahora vamos a consolidar la historia aplicándola a nuestras vidas. Y en pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Pues puede ser muy fácil. Puede ser fácil decir Jacob y Rebeca engañan a Isaac y a Esaú. Vemos 2 contra 2 más o menos en una familia. Y esto también nos lleva a pensar y reflexionarnos en esta segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Ya hemos identificado el problema del favoritismo, el favoritismo también dentro de la familia. ¿Hay otros pecados que necesitamos confesar aquí o este texto nos hace pensar en otros pecados? Tenemos por un lado, sí, Jenny, adelante. Cuando escondo cosas de otras personas a propósito. Mire, mire. Muy bien. Sí, que podemos esconder cosas de otras personas a propósito. Gracias. Y Blanca, adelante. Que por ejemplo Rebeca se prestó para que Jacob engañara a Isaac, ¿no? Eso es un engaño terrible. Entonces así hay personas, pues hay conmigo personas así, ¿no? Porque todos somos humanos, pero el Señor ahí pues les perdonó, ¿no? Porque o sea que la primogenitura de Saúl prácticamente se lo usurpó el hermano menor, Jacob, ayudado por la mamá. Ahí oraron mal los dos, porque se valieron de que Isaac era cieguito y lo disfrazó y de todo, pastor. Entonces hay varios pecados que confesar. Muchas gracias. Y como podemos hacer lo mismo en nuestras vidas, ¿cierto? Manipular, controlar, engañar. Sí, Salvador, adelante. Sí, a mí me enseña a confesar y no hacerlo, ¿verdad? Como le decía, tanto como el 9º mandamiento y el 10º mandamiento, que me dice que no debo mentir para obtener algo que no me pertenezca a mí, que sea de mi prójimo, el no mirar a su familia, sus esposas, todos sus bienes, ¿verdad? Lo que viene siendo. Y lo conecto porque con esta historia, porque recuerdo, y disculpe si me adelanto mucho a la historia, pero cuando se reconcilian los dos hermanos, miro que Esaú dice, no, yo no quiero, y Jacob dice, yo no quiero que mi hermano, tengo miedo que me siga guardando rencor y va mandando ofrenda tras ofrenda, ¿verdad? Uno por delante. Y es lo que dice el 10º mandamiento, que no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni criados, ni animales. Y como que miro que Job recapacita el posible daño que le hizo, ¿verdad?, a su hermano. Y recuerdo que también cuando se entera Esaú que Job se va a la casa del pariente de su padre y para casarse con esta mujer, él se enoja y él dice, oh, pues como él sí va a tal lugar a buscar una esposa, pues yo me voy con las mujeres que a mi padre no le agradaban. Y pues todo eso lo miro yo y digo yo, estas cosas no las debemos hacer, tanto el codiciar, que es malo, ni pretender mentir para obtener cosas que no nos pertenecen.
Muy bien, gracias de nuevo por seguir creando y identificando esta conexión entre esta historia y el noveno mandamiento. Y vemos también cómo un pecado puede conducir a otros. El pecado de codiciar puede conducir al pecado de engañar. Y también vemos las consecuencias también, como lo que inició con el codicio eventualmente llegó a manifestarse en división entre una familia. Y vemos aquí las consecuencias del pecado también. Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor. Aquí los pecados que a mí me parecen importantes y que me enseñan a confesar en esa historia es la complicidad para hacer daño, la mentira y escuchar pláticas ajenas. Muy bien, sí, estar como escuchar pláticas ajenas y tratar de involucrarnos en pláticas a las que no pertenecemos. Gracias por escudriñar el texto y también identificar este pecado por lo que necesitamos confesar. Y Sofía, adelante. ¿Cómo estaba, pastor? Que Dios le bendiga. Estaba escuchando los comentarios de los hermanos al respecto del tema. Bueno, yo también quiero colaborar al respecto de la situación siguiente. Yo lo veo como que entre Rebeca e Isaac había una falta de comunicación y por otro lado Isaac se había puesto muy práctico, muy carnal, porque prefería a su hijo que le traía la casa, le traía el alimento a través de los animales, le gustaba su actitud como más masculina. En cambio, Jacob era más hogareño, era más cercano a su mamá, y Dios le había dicho a su mamá de que quien iba a recibir la bendición era Jacob, a pesar de que Jacob nació después de Esaú. Entonces podemos ver que más que nada fue una falta de comunicación que los alejó. Entonces, claro, los medios que hizo Rebeca no eran los apropiados, porque tenía que haber confiado en Dios, en el cumplimiento de su promesa y no haberlo hecho a su manera. Y también el hecho de que Jacob en un comienzo, él también no estaba de acuerdo, pero se vio como obligado a hacerlo, esperando recibir la bendición que esperaba. O sea, los medios que hicieron para obtener la bendición no eran los correctos, porque tenían que haber esperado en la voluntad del Señor, porque Él dijo que la bendición iba a ser para Jacob. Y por lo tanto, ahí se ven las diferencias en Isaac, en Esaú, en Jacob. Además que Esaú no valoraba la bendición al preferir el plato de lenteja, entonces estaba demostrando que no tenía tanto interés. Y después el hecho de que Rebeca, sabiendo que la bendición era para Jacob y se la querían dar a Esaú, ella se adelantó para darle la bendición a Jacob, y le costó caro, porque después que Jacob se fue no lo volvió a ver nunca más. Pero ahí podemos ver, los medios no eran los correctos. El hecho de, claro, utilizar un engaño, pero fue por falta de confianza en el cumplimiento de la promesa de parte de Dios. Esa sería mi colaboración, estimado pastor. Gracias. Muy bien explicado, exactamente. Había también una falta de confianza en Dios y una persona usando los medios no adecuados para tratar de producir el resultado prometido en lugar de simplemente dejar que Dios llevaría a cabo su voluntad. Dios iba a cumplir con su promesa. Ella, Rebeca, no tuvo que tratar de manipular la situación. ¿Y por qué manipuló la situación? Pues podemos decir por una falta de confianza en Dios. Muchas gracias. Y ahora, ya que hemos identificado cosas que confiar en la vida, ¿dónde vemos el amor de Dios aquí en esta historia? ¿Dónde podemos ver el amor de Dios? Ok, pastor, si me da permiso de participar. Sí, adelante. Ok, el amor de Dios, desde mi punto de vista,
se refleja en la respuesta que le da Dios a Rebeca cuando le pregunta que por qué pelean ellos, sus gemelos, en el vientre, y que le dice que bueno, pues que están peleando dos naciones. Ahí yo veo el amor de Dios al contestarle a Rebeca. También veo el amor de Dios en los alimentos que Él les provee para alimentarse. Y por último, veo el amor de Dios en las señales que tiene Isaac para dejar bien las cosas antes de morir. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más desea aportar? Muy bien. Sí, Salvador, adelante. Sí, muchas gracias. Pues yo miro el amor de Dios, que a pesar de que entre Rebeca y Isaac hubo este problema de favoritismos, y aún después de la bendición que se haya dado al hijo que no debía o debía ser, pues Dios sí se mantuvo fiel y con amor ante todos, ante Isaac y Rebeca, ante Esaú y Jacob, porque Dios no solo le da la bendición a una persona, sino que vemos que a los dos los prosperó y a los dos les tenía un destino que no era uno menos ni el otro para Dios, sino que para Dios todo fue igual y a todos nos da el amor por igual. Muchas gracias. Sí, nos da su amor de igual. Dios nos ama a todos. Sí, Blanca, adelante. Ahí se ve también el amor de Dios, pastor, cuando Esaú le perdona a Jacob, ¿no? Cuando fue a visitarlo donde vivía Esaú, que lo perdonó. Ahí yo veo el amor de Dios porque le dio un corazón semejante a Dios, a Esaú. Muchas gracias. Sí, para pensar en el futuro también y en las próximas partes de la historia. Muy bien. Y Jenny, adelante. Anote que vemos su amor no solo en la historia, pero de que ese linaje no era cualquier linaje, no cualquier familia, era la familia que él eligió para enviar a Salvador, para todos nosotros. Entonces, importante para mí también. Sí, de una familia sí viene nuestro Salvador, ¿cierto? Salvador perfecto viene de gente así para salvarnos a nosotros. Y sí, y vemos que Dios puede usar también cualquier familia con cualquier tipo de problemas. También hay una conexión a Romanos 8:28. Que dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Entonces, Él puede usar cualquier persona, cualquier familia, a pesar de sus problemas, a pesar de sus pecados, para realizar sus propósitos. Y si vemos aquí el linaje de Jesús, Él mismo vino de este linaje, de esta familia. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué nos enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él? Ahora, y pensando en algunas de las cosas que ya mencionamos en la segunda y la tercera pregunta, pero sí, ¿qué nos enseña a hacer, pedir? Sofía, adelante. Perdón. La pregunta, ¿cuál fue? Perdón. Número 4, sí, la cuarta pregunta, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Que el Señor nos ayude a tener un corazón que tenga confianza en las promesas del Señor, porque Dios las cumple. Nosotros somos los impacientes a veces. Y eso fue lo que pasó ahí también, que había impaciencia, no supieron esperar el tiempo del Señor para cumplir esa promesa y lo hicieron a su manera. Entonces, que nosotros podamos también saber esperar, porque Dios siempre da promesas y Él sabe esperar el tiempo propicio, el tiempo que Él considera mejor. Y nosotros tenemos que saber confiar en Él, porque nosotros constantemente tenemos una lucha entre la confianza y la incredulidad, entre la fe y la incredulidad. Y ahí tenemos que decirle, no, Señor, si tú nos has dado esto, nos has dicho esto, tenemos que saber que tú lo vas a cumplir a su tiempo. Danos a nosotros la fe
y la esperanza y la fortaleza de saber sobrellevar los procesos que Él nos permite para poder llegar a obtener esa bendición de parte de Él. Y eso para nosotros nos enseña justamente lo que le pedimos al Señor, que guarde nuestro corazón para que no sea impaciente y que nos ayude a saber siempre a depender en su tiempo. Eso sería, Pastor. Muchas gracias. Sí, excelente. Y la confianza y la fe. Y a veces, como usted dijo, la confianza y la fe se manifiestan en la paciencia. Okay. Ya que voy a confiar en Dios y confiar en sus tiempos y sus caminos, esto significa que ahora necesito ser paciente y tener paciencia. Muy bien. Y Jenny, adelante. Yo también anoté pedir esposo o esposa cristiana. Muy bien, sí, vemos aquí y vemos en otras partes también de la Biblia la importancia de un esposo o una esposa que tiene las mismas creencias. Es una gran bendición poder disfrutar del matrimonio con la misma base, con la misma fundación, un matrimonio puesto sobre Cristo. Sí, Salvador, adelante. Muchas gracias. Pues a mí me enseña a pedirle a Dios en oración a sabiduría primeramente y ese temor no, no ese temor de tenerle miedo a Dios, sino de ese temor que me lleva a hacer su voluntad por amor a Dios que, que, y este amor y hacer la voluntad que me impulse a hacer lo correcto ante Dios, que no me lleve a la codicia o a otras cosas. Excelente, muy bien, gracias hermano. Y la quinta pregunta para consolidar, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo debemos sacar de la mente y abrir Génesis 27 cuando estemos hablando, trabajando con otros? ¿Cuándo sería una situación oportuna para compartir esta historia? Blanca, adelante. Cuando una familia está como en situación de disgusto, de pelea entre los hermanos, sería un buen momento para compartir esta porción de la Biblia, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Sí, con una familia que está peleando o que pasando por tiempos difíciles. Muy bien, de acuerdo. Tal vez pensando también en los comentarios de Sofía y pensando en la paciencia. Tal vez cuando nos falta paciencia o somos tentados a ayudarle a Dios de una manera equivocada, como, yo tengo que apoyar un poquito a Dios. Yo sé que me ha prometido tal cosa, pero ahora es mi tiempo de meterme en la situación. Entonces, sí, necesitamos recordar la importancia de tener paciencia y también para ver las consecuencias que Rebeca sufrió al no dejar las cosas a las manos de Dios. Sí, Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor. Pues como lo he repetido en anteriores clases, pastor, a mí me parece que todos los momentos son unas buenas situaciones y son oportunas para dar a conocer, por ejemplo, esta historia en la intromisión que tuvo Rebeca en la plática de Isaac con su hijo Esaú. O sea, no cambiar los planes de Dios y no andar de curiosos ni escuchando lo que no debemos. O sea, Dios tiene sus planes y a mí me parece que pues cualquier momento sería ahora sí que un buen momento o una buena oportunidad para hacer estos comentarios, ¿no? O sea, a manera preventiva, no esperar a que pasen las cosas, sino prevenir con comentarios positivos que ayuden
a mejorar a la gente que está cerca de uno o que tiene uno la oportunidad o que le dan la oportunidad pues de platicar con ellos, porque esas son prácticas o son muy malos hábitos que la mayoría de personas tenemos, ¿sí? Entonces a mí me parece que sería una buena oportunidad cualquier situación de nuestras vidas, ¿no? A manera preventiva, pastor. O sea, pues querer que la gente esté bien, ¿sí? Que las familias estén bien, que no pase lo que pasó con con Isaac y Esaú y Rebeca. Ahí ahora sí que pues el punto de partida fue Rebeca, fue la que provocó toda esta historia, ¿sí? No ser Rebecas, no ser Rebecas en la autoridad, en la actualidad, perdón. No ser Rebecas, evitar ser Rebecas en la actualidad. Sí, que evitemos ser como Rebeca en esta situación, igual como Jacob. Y fácilmente podemos encontrar lo bueno y lo malo dentro de muchos personajes bíblicos y aquí vemos cosas que no queremos imitar en la vida nuestra. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por la participación. Vamos a volver a este tema de que ya hablamos, como pues había esta promesa por Dios mismo diciendo que la mayor servirá al menor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tal el comportamiento equivocado de Rebeca? ¿Era comportamiento justificado para lograr lo que Dios le había prometido o no? Entonces tenemos esta pregunta ante nosotros. ¿El fin justifica los medios? Y he escuchado muchas veces en mi vida, seguro ustedes también, a veces en la vida real, a veces en una película, una canción que, es que el fin justifica los medios, que los medios pueden ser justificados para poder lograr un buen fin. Y esta frase, el fin justifica los medios, o palabras parecidas, se ha usado a lo largo de la historia para decir si el resultado final es bueno. Está bien si tenemos que engañar un poco, manipular un poco, hacer algo equivocado. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿está bien cometer un pequeño pecado para ayudar a algo bueno? ¿Está bien robar si vamos a ayudarle a alguien con lo robado? ¿Está bien abortar a un bebé para que no sufra, para que no nazca en una familia que para nosotros no parece adecuada para cuidarlo? Pues veo la mano de Salvador. Entonces, sí, ¿qué opinan ustedes? Adelante, Salvador. Pues creo que, siendo sincero, la verdad, pues no, ¿verdad? Pero siempre creo que si leemos bien, no tenemos que leer toda la Biblia, pero desde Adán y Eva, creo que ellos pensaron lo mismo sin esas palabras, pero ellos pensaron lo mismo, que el fin justifica los medios. Ya como que estaban mintiendo, como que, oh, sí, yo pequé, pero pequé porque el diablo me hizo caer. Y yo creo dijo ella, no, pues ella me hizo caer, entonces estoy justificada, pero pues no, ¿verdad? Y volviéndome al tema sobre Isaac y Rebeca, no sé si estoy en lo correcto y le pido que me corrija, por favor, pero por lo que tengo entendido, desde el Antiguo Testamento, no me sé la cita, pero sé que se venía haciendo esto, que el primogénito, el hijo primogénito siempre era entregado como a Dios, no sé si es la palabra correcta, era como, es mi primogénito y te lo consagro a ti para que te sirva. Y pensando en Job, no lo justifico, ¿verdad?
pero yo creo él se enfocó mucho en esta ocasión de, es mi primogénito, Esaú, y pues lo tengo que consagrar a él. Creo que para eso era la bendición que le quería dar, ¿no? Que fue lo que se lo dio a, a Job. Entonces, él se enfocó tanto en Esaú, aparte de que lo amaba, y se quedó muy enfocado en su hijo y entre su hijo y Dios, en quererlo santificar, consagrarlo a Dios, que se olvidó de su hijo menor. Pero también miró a la madre, que pues no lo iba a abandonar porque es su hijo, los dos son sus hijos, pero dijo, si yo no lo amo, si yo no le demuestro mi amor, pues mi hijo se me va a ir o se va a amargar, o queriéndolo cuidar, pues dijo, ahora sí, como dice ella, el fin justifica los medios, y le dijo a su hijo, pues tú ya haz esto para que te entreguen a ti la bendición, ¿verdad? Entonces, pues tanto los dos tuvieron un error en uno, a olvidarse que también tenía un hijo, que no quiero decir que Isaac no lo amaba, pero se enfocó demasiado a lo mejor en quererlo consagrar para Dios, su primogénito, que se olvidó de su hijo menor, y Rebeca pues se enfocó demasiado en su hijo menor, que es su padre, se estaba olvidando de él, hasta cierto punto que hizo que hubiera codicia, y ella estuvo como tan enfocada en que el fin justifica los medios, que ella misma dijo que la maldición que haya, que si Dios quiere maldecir, tú hay una maldición por esta codicia, porque pues, sabemos que eran temerosos de Dios. Por eso ella misma dijo, si cae una maldición sobre ti, que caiga sobre mí, porque yo soy la responsable. Pero no está bien, ¿verdad? El mentir. Sí, muchas gracias. Y algunas de las cosas que mencionó usted vamos a tocar pronto, porque sí, había algunas prácticas muy interesantes en la cultura en el Antiguo Testamento. Y típicamente el primer hijo, el primogénito, el primer nacido, recibió más herencia que los otros hijos. Y vemos aquí como según la cultura del día, pues era la costumbre que Esaú debería haber recibido una gran, herencia, pero vemos que Dios actúa de manera diferente que nosotros. Él prometió a su mamá que el menor iba a ser básicamente más grande, más importante. Vamos a volver a tocar este tema momentáneamente. Pensando en esta pregunta, ¿el fin justifica los medios? Pues Dios les había dicho a Rebeca, en tu seno hay dos naciones. Entonces hay dos naciones aquí con estos dos gemelos. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces ella ya recibió esta promesa. Entonces, pensando en esta situación y también esta promesa, Jacob y ella, Rebeca, sintieron necesidad de engañar a Isaac para echarle la mano a Dios sin cumplir sus promesas. Ellos pensaban, ahora tenemos que actuar, ahora tenemos que intervenir para que se haga la voluntad de Dios. O no, no. De todos modos, esta frase, esta mentalidad es muy peligrosa, de pensar que podemos hacer algo, incluso algo pecaminoso, para poder ayudar que la voluntad de Dios se haga. Esta frase es peligrosa porque se podría utilizar para justificar toda clase de maldades. Entonces yo mencioné el robo, el aborto de los bebés. Si vamos a tratar de justificar algo,
debido a un mejor resultado, pues podemos caer en muchas trampas. En muchos casos estamos también actuando en miedo o desconfianza. Entonces, en lugar de tratar de dejar que el fin justifique los medios, mejor confiar en el Señor sobre todo. Entonces, aquí tenemos algo mejor que hacer en medio de situaciones como estas. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, vamos a enfrentar esta tentación en el futuro de pensar que el fin puede justificar los medios, tal vez necesitamos intervenir aquí, incluso si vamos a pecar, pero la mejor cosa que hacer es confiar en el Señor. Por temas de tiempo, tenemos que avanzar. Un comentario rápido, hermano Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor. Bueno, ya lo resumió usted. Yo iba a aportar este concepto que yo tengo del fin justifica los medios. No, pastor. Toda justificación lleva por implícito el beneficio propio o para terceros y el lucro, ¿sí? Y yo le agregaría también la maldad. Entonces, yo quería hacer esa aportación que para mí, el fin nunca va a justificar un medio, pastor. Muchas gracias, Juan. Gracias por este aporte. Y sí, podemos enfrentar esta tentación por varias razones. Tal vez porque nosotros simplemente queremos hacer algo pecaminoso, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces podemos tratar de justificar nuestras acciones. O podemos dudar de Dios y pensar que tal vez Él no vaya a hacer tal cosa. Por lo tanto, yo necesito hacer tal cosa. Y aquí estamos también justificando mal comportamiento. Especialmente si estamos pensando en pecados, en cómo justificando algo que es pecaminoso. Mejor confiar en Dios y sí. Entonces, pensando regresando a algunos de los temas que plantó nuestro compañero Salvador, pensando en el mayor y como típicamente el mayor recibió más atención, más bendición, más cosas, pensando en los bienes de la familia. ¿Por qué Dios eligió a Jacob para que fuera el heredero y a Esaú no? Entonces, ¿por qué vemos este cambio entre el orden normal? Y vamos a ver lo que Pablo dice en Romanos al respecto. Sí, Sofía, adelante. Después vamos a ver la explicación de Pablo en Romanos. Aquí dice la elección, ¿por qué Dios eligió a Jacob y no fue el heredero y Esaú no? Por la sencilla razón que Dios conocía la intención de cada corazón. Esaú, es cierto, nació como primogénito, pero su naturaleza era mucho más carnal y llegó al grado de no saber valorar la primogenitura en un comienzo. Y en cambio Jacob, a pesar de ser pillo, a pesar de haber sido engañador, él valoraba a Dios, él lo buscaba y él tenía eso en su corazón. Entonces Dios, que conoce los corazones, por eso escogió a Jacob por sobre Esaú, a pesar de que Esaú era el primogénito. Porque hay otro libro, no me acuerdo si es Malaquías, Zacarías, cuando habla de que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Entonces, porque Dios ya sabía de un principio qué es lo que iba a pasar con cada uno de ellos. Y Él ama a aquellos que lo aman a Él, que aman su primogenitura, que aman su bendición y que luchan por obtener la bendición. En cambio, aquellas personas que no lo saben valorar, la menosprecian. Y el Señor dice que quien menosprecia a Dios, Dios lo dejará de lado. En cambio, quienes lo saben valorar, esforzarse por obtener esa bendición, Dios lo ayuda y lo honra. Esa sería mi
respuesta, pastor. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Y ahora, pensando en su respuesta, vamos a ver lo que dijo Pablo en Romanos. Y algunos comentarios antes de ver lo que dice Pablo en Romanos. Vamos a ver que Esaú no fue elegido simplemente porque era el mayor. Entonces porque hay esta mentalidad, o había por lo menos esta mentalidad en esta época que todo lo bueno debe ser para la mayor. Pero también vamos a ver que Dios no hizo esta decisión pensando en las buenas obras de Esaú o de Jacob. De hecho, había hace muchos años dentro de la iglesia cristiana, pues hace 150 años más o menos, una falsa enseñanza que surgió diciendo que Dios elige salvar a ciertas personas, tomando en cuenta el hecho de que estas personas tendrían fe. Y vemos en la Biblia que esta idea, de hecho, es una idea falsa, que Dios no toma en cuenta, yo sé que Matt me va a obedecer y yo sé que tal persona no, y por lo tanto voy a elegir a Matt. Más bien, todo depende de la gracia de Dios, de su misericordia. Entonces, vamos a ver que no era necesariamente algo bueno dentro de Jacob, tampoco era debido a algo malo dentro de Esaú. Simplemente Dios elige a quien quiera en su misericordia, en su gracia. Y Pablo puede afirmar esto mejor que yo. Entonces, vamos a ver aquí en Romanos capítulo 9, versículos de 10 a 16. También sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo. Y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Entonces vemos que no es que Dios pense, yo sé que Jacob va a esforzarse mucho para obedecer mis mandamientos y yo sé que Esaú va a fallar mucho. Más bien, Dios en su misericordia eligió el menor, yendo en contra de la cultura del día y simplemente por su gracia, su misericordia. Y vemos que es igual con nosotros, que Dios nos ha escogido, que Dios nos eligió simplemente por su gracia. Entonces vamos ahora a pensar un poco en nuestra elección y vamos a ver unos versículos de Efesios capítulo 1, versículos 4 a 6, que dicen, en Cristo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó, para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto va totalmente en contra de nuestra razón humana, de nuestra lógica, porque
para nosotros, lo que tiene más razón es que los que son buenos van a recibir el favor de Dios y que los que son malos no van a recibir su favor. Pero aquí la Biblia nos dice que Dios en su gracia escogió a nosotros los creyentes para hacernos santos, para hacernos intachables, para hacernos aceptos en el amado. Entonces, Él, Dios mismo, por medio de Cristo, haciendo todo lo necesario para que fuéramos adoptados como hijos suyos. Entonces, algunas preguntas más, pensando en Efesios 1, 4 a 6. Y la primera pregunta es, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Vemos que Él nos escogió y Él nos predestinó. Entonces, es una acción de Dios, nuestra elección. La otra pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió esto? Antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que tuviéramos la oportunidad de hacer lo bueno, antes de que tuviéramos la oportunidad de demostrar nuestra obediencia. Y otra pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos escogió? Para que seamos santos e intachables, adoptados como hijos suyos para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces vemos de nuevo que todo esto lo hace ver bien a Él. Él en su gracia eligió a Jacob y no sabemos por qué, pues sabemos que es por su gracia, por su misericordia. Igual, la misma pregunta es, ¿por qué yo tengo fe en mi corazón? ¿Por qué yo soy salvo? ¿Por qué yo puedo tener la certeza de la vida eterna? Es por la gracia de Dios. En su gracia nos escogió. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas, antes de hablar un poco sobre el proyecto final? Muy bien, entonces yo compartí con ustedes en el grupo de WhatsApp un link, un enlace a un formulario de Google. Y al hacer clic en este link, usted va a llegar a un sitio web con un formulario donde puede hacer todo su proyecto final y entregarlo a mí. Y esta es la forma ideal, pero no hay problema. Si no tiene la habilidad de hacerlo, también yo compartí en el grupo de WhatsApp una versión de Word y una versión de PDF. Y ambas, pues las tres opciones, el formulario en Google, el documento de Word, el documento en PDF, estas tres opciones lo van a guiar por el mismo camino de formar un plan para enseñar Génesis 37, José es vendido por sus hermanos a otros utilizando el método de las 4C. Entonces, igual como el pastor Jorge nos captó la atención hoy hablando sobre gemelos, y después escuchamos la historia, usted va a leer por lo menos 2 veces Génesis capítulo 37 y tratar de pensar en algo para captar la atención. Después usted va a contar la historia usando sus propias palabras, entonces escribiendo ya sea en Word, escribiendo por mano, escribiendo en el formulario de Google cómo va a contar la historia y después contestando las 7 preguntas de considerar y las 5 preguntas de consolidar. Y la fecha límite es el próximo jueves, entonces 8 días después de la última clase, entonces en una semana. Y si usted no va a usar el formulario de Google, por favor, mándeme por interno, por un mensaje privado, su proyecto por el WhatsApp. ¿Cuáles son sus preguntas,
sus dudas en cuanto al proyecto final. ¿Todo claro? Podemos ver también, si desean, podemos ver también un poquito rápidamente a ver si voy a tratar de compartir mi pantalla aquí. Okay. La Biblia en el principio, y vamos a ver en nuestro grupo de WhatsApp, aquí, el formulario de Google, que es como esta. Ok, aquí tienen el formulario de Google para el proyecto final. Dice la Biblia en el principio. Excelente, muchas gracias compañeros, hermanos y hermanas. Qué gusto haber pasado unas semanas con ustedes estudiando. Agradezco mucho su participación en el estudio y su tiempo y su dedicación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda en cómo inscribirse en próximo curso. Sí, sí, definitivamente pueden ustedes inscribirse en otros cursos antes de recibir noticias en cuanto a este curso. Entonces voy a estar en contacto con cada uno de ustedes de manera individual, simplemente afirmando que usted aprobó el curso, pero todavía pueden inscribirse en otros cursos ahorita. No hay la necesidad de esperar. Hay saliendo noticias en los grupos oficiales de Academia Cristo. Hoy, información sobre otros cursos. Para nosotros un gusto poder tenerlos en otro curso muy pronto. Entonces vamos a cerrar con una oración y vamos a estar en contacto de manera individual por el WhatsApp. Grandes bendiciones a todos y vamos a orar. Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro, gracias por la oportunidad que hayamos tenido durante las últimas semanas para estar en tu palabra y ver los eventos que sucedieron en el principio y cómo nuestro Dios Padre creó el mundo por medio de ti y como Él prometió enviarte para ser nuestro Salvador. Te pedimos tu presencia en nuestras vidas y te pido que tú sigas bendiciendo por medio del Espíritu Santo los estudios de mis compañeros aquí para que puedan ir creciendo en el conocimiento y la gracia de ti y para que puedan seguir recibiendo capacitación para compartir el dulce mensaje de tu evangelio con otras personas. También pido tu bendición sobre el proyecto final de cada uno de los que están aquí para que sea de bendición de ellos, pero también para la gloria tuya. Pedimos todo esto, Señor, y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias a todos, que todos estén muy bien y cualquier duda sobre el proyecto final, sobre cómo inscribirse en otro curso, nada más mándenme un mensaje o llámenme también, que voy a afirmar que todos ustedes tengan mis datos en nuestro grupo de WhatsApp y estoy siempre a la orden. Sí, Blanca, adelante. No la escuchamos, perdón, su micrófono está en mudo. No la escuchamos, Blanca. Tal vez es por su conexión, no sé, pero voy a estar pendiente por interno. Muchas bendiciones, que todos estén muy bien y vamos a estar en contacto. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Igualmente, Dios le bendiga. Un abrazo, pastor. Un abrazo. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo en Cristo. Un abrazo a todos. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Fue un Y- gusto haberlo conocido por video. Igualmente, qué Gracias. gusto verlo ahora también. Gracias. Bye, Dios lo bendiga. Igualmente. Muchas bendiciones, compañeros. Chao y vamos a estar en contacto.